Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 10 de septiembre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña en nuestro país y el mundo a través de la prensagrafica.com. Nos ve en Canal 25 a las 9 de la noche o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. El Ejecutivo ha tomado una decisión de reducir en casi el 40% el subsidio que otorga a los empresarios de buses. Las reacciones han sido inmediatas, a pesar de que hay una mesa instalada donde el tema se está discutiendo. Pero si la decisión del Ejecutivo es reducir la compensación, hay muchas preguntas planteadas. ¿Cuáles son las alternativas para los empresarios que habrán reducido ese ingreso? ¿Hay alternativas para evitar que la decisión derive finalmente en un aumento en el costo del pasaje? Algunas de las interrogantes planteadas. Muchas preguntas, y para poder aclarar un poco sobre este tema nos acompaña en nuestros estudios Nelson García, viceministro de Transporte. Viceministro, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, gracias por la invitación. Bueno, viceministro, para comenzar, explíquenos, el tema de reducción de subsidio es una decisión tomada, todavía es parte del análisis o la reflexión dentro del Ejecutivo. ¿En qué estado se encuentra eso? Bueno, realmente para nosotros como gobierno es necesaria la reducción del subsidio al transporte, debido a que como Estado no tenemos ya capacidad financiera para seguir sosteniendo este subsidio, o sea, sosteniendo las cantidades que hoy tenemos, digo porque es que no se elimina, no que se reduce, claro. Más o menos un 47%, que es lo que estamos planteando, y tiene que ver con las capacidades reales que tiene el gobierno. Quiero decir, con respecto a eso, leía el fin de semana una noticia que hablaban sobre que el gobierno había mandado un presupuesto dijéramos equivocado porque los montos no estaban establecidos. Yo quiero decir de que es un poco al contrario cuando nosotros mandamos el presupuesto. Perdón, sí, estamos hablando de unas declaraciones de Milena Calderón de Caló, correcto, ¿no? Sí, donde hacía referencia al presupuesto que está en ejecución en este momento, es decir, el que presentaron ustedes en septiembre del año pasado. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que presentamos, nosotros teníamos una proyección de un subsidio y una propuesta a la Asamblea desde el año pasado para buscar un ajuste al subsidio, y presentamos así nuestro presupuesto. ¿Qué ocurre? Que la Asamblea decide aprobarlo de otra manera y aprueba los montos que estaban en vigencia, lo cual hacía un monto mayor en el presupuesto, pero aprueba la prórroga, pero no ajusta los montos. Entonces, claro, eso lo que nos generó fue que en este momento hayan dificultades presupuestarias para poder mantener los montos que hoy tenemos. Sin embargo, como gobierno hemos estado haciéndole frente a esta parte y ante esto creemos que es importante y necesario poder ajustar los montos del subsidio. Ahora, ¿cuál fue el porcentaje que ustedes habían establecido? ¿Se cubría en ese presupuesto todo el tema del subsidio para este año? Sí, o sea, nosotros lo que habíamos establecido más o menos era un 50% del subsidio estaba vigente. Estábamos planteando las cantidades que hoy estamos planteando de 400 y 200 para finales del año pasado. Sin embargo, la Asamblea decidió prorrogar 775 y 375, lo cual generó que ya en el presupuesto los montos establecidos no concordaran con la prórroga que se había hecho. Pero entonces, por lo que usted plantea, ya fue un problema de los diputados. Claro, lo que pasa es que al final la Asamblea decidió prorrogarlo tal y como estaba, aun cuando ya había aprobado un presupuesto con otros montos, y los diputados lo sabían, pues, porque perfectamente sabían que habían aprobado ya, porque el presupuesto se aprobó mucho antes de la prórroga. Entonces había es muy distinto a lo que plantea doña Milena. Es al revés, o sea, doña Milena plantea una cosa que es lo contrario, porque ellos sabían que los montos eran diferentes, que habían aprobado, pero aprueban una prórroga con otros montos. Entonces, esta es una decisión legislativa, William, no es una decisión del Ejecutivo. Nosotros presentamos propuestas, pero son ellos al final los que toman las decisiones en la Asamblea. ¿Cuál es el presupuesto global del Viceministerio de Transporte? Completo. Bueno, realmente nosotros tenemos, recordate que somos un viceministerio y estamos dentro del presupuesto general del Ministerio de Obras Públicas. Para funcionamiento tenemos alrededor de $900,000 al año, y el año pasado fueron aprobados 43 millones para subsidio.
ese es el presupuesto nuestro, o sea, nosotros estamos, dijéramos, tenemos un presupuesto bastante ajustado, aun cuando las funciones que desarrollamos son bastante amplias, pero ahí nos vamos arreglando para salir adelante. 43 millones estrictamente para subsidio. Subsidio. ¿Es lo que se ha estado dando anualmente? Realmente el año pasado dimos un poco más. Recordate de que el subsidio aumentó los montos porque estaba a montos de 400 Exacto. y 200, de ahí subió a 375, 775 que fue el año pasado, y los montos aprobados el año pasado fueron de 43.9, sin embargo se necesitaban 75, que es lo que es la exigencia que se requiere para poder cumplir con el compromiso que está establecido en el decreto. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Está con nosotros en nuestros estudios Nelson García, viceministro de Transporte. Estamos conversando sobre el intento o la pretensión del Ejecutivo de eliminar parcialmente el subsidio a los transportistas de pasajeros. Viceministro, explíquenos un poco cómo va el proceso de entrega de subsidios a estas alturas, es decir, y cómo vamos a estar hasta el cierre del año para diciembre. Bueno, hasta este momento hemos cancelado el mes de mayo, estamos en este fin de semana, dijéramos esta semana que inicia esta ahora, esperamos al fin de la semana, entre jueves y viernes, estar cancelando el mes de junio, y de ahí nos quedamos con la idea de ponernos, dijéramos, al día con los meses restantes. Hay un aspecto que es importante destacar, William, y es que con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa y con la prórroga, no hay coherencia, no concuerda, por lo tanto estaríamos con el monto aprobado por la Asamblea, estaríamos llegando ahí por el mes de agosto, posiblemente parte de septiembre, y ahí tendríamos dificultades para poder cancelar las cantidades establecidas como subsidio hasta este momento. ¿Mensualmente cuánto implica que tiene que erogar? Bueno, mensualmente es una cantidad, dijéramos, no es fija, pero oscila entre el 6.1 y 6.4 millones de dólares mensuales. Esto es porque generalmente hay unidades o hay rutas que se les suspende el subsidio por violaciones a la ley, por cualquier situación establecida en el reglamento que implique la suspensión, pues se suspende y siempre hay un grupo de unidades que le estamos suspendiendo la compensación mensualmente. ¿Hay reportadas irregularidades en ese proceso? Bueno, realmente, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si hay una unidad que iba conducida por un motorista no carnetizado, esa unidad pierde el subsidio en el mes. Si cambia el recorrido, igual, o sea, si chocan, salen fuera de circulación, llevamos un reporte de las que
tienen accidentes de tránsito, de tal manera de sacarlas del sistema. Esas son como faltantes que automáticamente lo hacen que pierdan el subsidio. Sí, no, por ejemplo, la que tiene un accidente, generalmente cuando tiene un accidente ya no sigue laborando. Ah, de acuerdo, claro. Entonces ya no sigue laborando, sale, llevamos el control, cuántos días labora, si excede los días, entonces tenemos que sacarlo. Pero si lleva, por ejemplo, no lleva licencia de conducir de motorista. Esa es una falta y se le suspende la compensación por el mes a esa unidad. De la misma manera. O sea, pierde todo el mes. Pierde el mes completo, sí. O sea, hay varias faltas por las cuales un empresario puede perder la compensación. Una de ellas es los cambios de recorrido, no trabajar los 21 días que el reglamento establece, no presentar los documentos que se requieren a la hora de pedir el subsidio, que es la tarjeta de circulación vigente o el permiso de línea vigente. Muchas veces se les vence, o que la licencia, etcétera. O sea, cualquier documento que no esté en regla, eso digamos, pasa porque no se suspende, o alguien que llegue extemporáneamente. ¿Y de este tipo de incidencias se tienen estadísticas como para saber? Bueno, realmente es variado. Cuando dijéramos hay operativos que verificamos carnet, por ejemplo, verificamos gobernador de velocidad, en esos momentos hay un mayor número de sancionados, reduce el subsidio. Entonces depende de los momentos, ¿verdad? Pero siempre, permanentemente estamos procesando. Digo porque se desarrolla un debido proceso. Claro. Quiero volver sobre la cifra que me decía usted de cobertura que tenían de subsidio. Me decía hasta agosto, septiembre, primeros días de septiembre, ustedes tienen probabilidades de poder cancelar. Es correcto. Pero en este momento ustedes van cancelando atrasado, ¿no? Sí. No se va cancelando, por ejemplo, el mes inmediato anterior. O sea, no, llevamos un atraso de 2 meses. Vamos a entrar a pagar junio y julio, que serían los meses atrasados. Agosto se paga a finales de septiembre y generalmente se pagan la compensación a finales de los meses después del corrido. Es decir, pero ustedes estarán pagándole a la gente a finales de agosto, perdón, de septiembre, y estamos hablando de que el dinero, ¿hasta cuándo les alcanza? Bueno, nosotros nos alcanza, o sea, vamos a cancelar junio, esperamos este fin de semana, y al final del mes esperamos cancelar julio. De allí nos alcanza para cubrir más o menos hasta el mes de septiembre, que es lo que tenemos, los principios de septiembre, agosto, septiembre. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí tenemos que buscar algún mecanismo dependiendo, esperamos que la Asamblea tome la decisión de hacer la reducción del subsidio. Si no es así, como decía el presidente, pues tendremos que buscar la manera de cómo hacer ajustes en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para poder obtener las cantidades de la misma Asamblea, que no la Asamblea la actualice, para poder cancelar. En el caso del FMLN, el Partido de Arena, inicialmente cuando se conoció esta idea, automáticamente casi dijeron, estamos de acuerdo con que se elimine parcialmente, o más bien estaban en desacuerdo, pero al final no entendí en el caso del FMLN cuál es la posición que tienen y cómo la están planteando. Bueno, realmente en la Asamblea Legislativa lo que nosotros conocemos es que en el caso de las fracciones mayoritarias, tanto el FMLN como Arena han expresado por ahora que no están, dijéramos, de acuerdo en hacer esa modificación del decreto 487. Nosotros hemos tratado de demostrar con cifras que es una necesidad real que el país tiene de hacer esa reducción, porque simplemente no se puede costear. O sea, es imposible seguir manteniendo esto. Realmente es muy difícil financieramente. Bien, vamos a otra pausa comercial, regresamos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia.
Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Viceministro García, bueno, está clarísimo que las finanzas entonces no dan para más y hay que tomar una decisión. La Asamblea Legislativa no se sabe todavía finalmente, sobre todo Arena y FMLN, cuál es la postura final que tomen. Pero en un escenario en que digan esto debe de continuar con el subsidio tal cual se ha estado dando a los transportistas, ¿sería entonces la misma Asamblea Legislativa la llamada a dar una solución o serían ustedes? ¿Cómo operarían en ese caso? Porque el asunto es que si no hay dinero, ¿pero de dónde tomarlo? Bueno, ahí todo esto es una decisión de la Asamblea Legislativa, ya sea si aprueban o nos apoyan nuestra propuesta como ejecutivo de la reducción o no apoyan. De todas maneras tienen que hacer una modificación presupuestaria. De dónde sacar los fondos es algo que todavía tendría que estar pendiente y la misma Asamblea tendría que contribuir a buscar alternativas de solución a los problemas del país. Recordémonos que los problemas financieros que nosotros estamos enfrentando fueron creados por los gobiernos anteriores, o sea, no ha sido por nosotros. Entonces, en ese sentido, creemos de que la Asamblea también tiene que hacer un esfuerzo por o apoyar nuestra propuesta, que es lo que nosotros les hemos solicitado, y si no, tendrían que también buscar, a partir de una iniciativa del Ministerio de Hacienda, hacer los ajustes presupuestarios para lograr los montos que se requieren y cubrir el compromiso que el decreto 487 establece. Porque finalmente a los diputados se les puede hacer fácil, es decir, ¿no? Ellos pueden tomar la decisión de que continúe el subsidio, pero ya es el Ejecutivo el que tiene que ver cómo hacer los ajustes. Sí, no, ¿Tendrían ellos que tomar alguna decisión de reaprobar algunos ajustes? Realmente no es tan así, porque el presupuesto que la misma Asamblea aprobó no tiene los montos correspondientes que se requieren para cubrir el compromiso del subsidio durante todo el año. O sea, también la Asamblea tiene que en este caso asumir parte de la responsabilidad por no haber, dijéramos, o haber hecho una prórroga de un decreto de montos que no correspondían al presupuesto aprobado para buscar aquellos recursos y completar lo necesario. Nosotros tenemos, dijéramos, confianza que las diferentes fracciones van a tomar conciencia de la necesidad de reducir el subsidio, de tal manera pues de que esperamos que puedan tomar una decisión en el menor tiempo posible. Bueno, pero es bastante difícil porque es un periodo ya casi electoral, es decir, los partidos, sobre todo los mayoritarios, casi están en campaña, entonces tomar decisiones sobre la base ya de incidencias que puede tener esto para futuro es bastante complicado. Bueno, ya son otros, dijéramos, consideraciones. Sin embargo, nosotros creemos de que hay realidades concretas, las cuales pues como Asamblea debemos de contribuir entre órganos tal y como establece la Constitución y buscar aquellas alternativas factibles que permitan salir adelante al país. Viceministro, ¿cuánto es lo que requerirían entonces ustedes? Si tienen para pagar, para cubrir hasta septiembre, le faltarían prácticamente 3 meses, ¿no? Sí, o sea, no tengo el dato exacto porque hubo un refuerzo presupuestario de 19 millones posteriormente. Podríamos andar ahí precisamente por esa cifra de unos 19 millones que nos estarían, dijéramos... ¿Que es como una especie de déficit? Dijéramos, es una especie de, no déficit, sino que lo que ocurre es que con la aprobación anterior de un préstamo fueron reforzado el presupuesto en alrededor de 19 millones, pero todavía no alcanza la cifra necesaria para poder cubrir. Estarían haciendo falta más o menos como 19 millones durante lo que falta del año para poder cubrir el compromiso. O sea, sería para prácticamente 3 meses. Exactamente. Ahora, hablemos un poco sobre la mesa, porque ustedes, hay esta iniciativa puesta prácticamente en la discusión y debo entender que en la mesa que ustedes tienen instalada en el Ejecutivo con los transportistas, con la mayoría de gremiales, es este punto el neurálgico de discusión, ¿no?
Es correcto. ¿Qué está pasando en esa mesa? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante reconocer, William, que ha habido un gran esfuerzo de parte de los líderes empresariales del transporte para enfrentar este tema. Ha habido voluntad de ellos y nuestra de sentarnos, de discutir. Esperamos también, porque esa es la otra parte que es importante mencionar, esperamos también lograr acuerdos con la mesa para que también la misma mesa asuma conciencia de la necesidad de esta reducción a través de buscar algunas alternativas que compensen el no recibimiento de las cantidades que hoy están establecidas, y eso puede ser un factor también que mueva a la asamblea a la aprobación de la modificación, o sea, que la misma mesa lo pueda pedir. Para que esto suceda, pues debemos llegar a un acuerdo con la mesa sobre la base de algunas medidas compensatorias que les permitan a ellos compensar lo que ya no van a recibir. Es importante aclarar que en la última reunión de la mesa tomamos alrededor de 3 compromisos. El primero era que no se iba a hablar ya de paros. Segundo, tampoco iba a haber incremento de la tarifa. Y tercero, íbamos a continuar en la negociación buscando alguna salida a esta propuesta del gobierno de reducir el subsidio, siempre y cuando ellos tuvieran alternativas compensatorias, pues están dispuestos a discutirlas. Bien, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, explíquenos un poco entonces lo que planteamos de manera de introducción a la entrevista, o sea, si se les reduce ese ingreso a los transportistas, ¿cuáles son las opciones que ellos pueden tener? Es decir, entonces, ¿cuál es la oferta o la propuesta que ustedes están haciendo de decirles, bueno, van a perder una cantidad, más del 50% del subsidio, pero se les va a compensar por otra vía? ¿Cuáles son las alternativas? Vamos a una pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Por ahora, viceministro, entonces no se visualiza un paro del transporte, o sea, hay un acuerdo en la mesa de que no habrá aumento de tarifa, tampoco la posibilidad de un paro del transporte. Bueno, realmente ese es el acuerdo con los empresarios de transporte. Esperamos de nuevo continuar esta semana con las negociaciones, con los diálogos, buscando aterrizar en alguna propuesta que sea compensatoria ante la posible reducción del subsidio. Digo posible porque recordémonos que sigue siendo una decisión de la Asamblea Legislativa, y lo que estamos tratando dentro de la mesa es poner, dijéramos, a disposición un conjunto de medidas que busquen compensar y en cierta medida pues también que ellos mismos se convenzan de la necesidad de esta reducción. Por ejemplo, ¿qué medida inicial puede haber? Bueno, realmente en esto, William, hicimos también dentro parte de los acuerdos era no adelantar sobre las propuestas. Sin embargo, hay propuestas de tipo económico que ellos han venido haciendo en otros momentos, como es establecer una banda de precios con respecto al diésel, reducción de algún tipo de impuestos, del IVA en importación de vehículos, en el mismo compensación que se le aplica. En la misma combustible, algún tipo de medida que busque compensar esa reducción. O sea, hay una cantidad de medidas que se han propuesto, modificaciones, incluso reglamento de reducir días de trabajo obligatorios para poder obtener la compensación, etcétera. O sea, hay un conjunto de medidas
son mucho más, pero que al final acordamos que las íbamos a dar a conocer cuando llegáramos a una conclusión. O sea que en este momento la discusión está planteada sobre varios puntos. Sobre varios puntos. Pero no está trascendiendo hasta que no haya un acuerdo firme. Sí, o sea, ¿esperan ustedes que se firme un documento? Nosotros acuerdo? Esperamos llegar a un acuerdo final en el cual la misma mesa pueda aceptar la reducción, ¿verdad? Hacer el llamado a la asamblea de esa reducción sobre la base de un conjunto de medidas que puedan compensar la reducción al subsidio. ¿Y qué pasó con el préstamo finalmente que había o financiamiento disponible de un Banco de Brasil? Bueno, realmente con eso ellos a través de la sociedad Cipago, que es la que está impulsando la implementación de la tarjeta prepago, a esta altura han firmado una carta compromiso con el Banco de Desarrollo de Brasil, que ya les ha respondido que están también interesados en financiarles las compras de las unidades que emplearían en el sistema de transporte, el nuevo sistema de transporte en el Citran, que entiendo que anda ahí alrededor de 40 unidades articuladas y 225 unidades padrón, y sí están en el esfuerzo de hacer uso de ese préstamo para la compra de las unidades del nuevo sistema de transporte. A ver, y ese serían unidades de transporte adquiridas a Brasil. A Brasil, correcto, así es, sí. Esa es como la condición que pone el BNDES para poder otorgar el préstamo, que se compren en Brasil de las diferentes, de cualquier marca de las que ahí producen, que son variadas. Ahora, pero tener acceso a eso siempre pasa porque ellos estén agremiados o aglutinados alrededor de cooperativas, ese tipo de cosas. O sea, ¿no? que estén... No es de manera particular. No. ¿Cuál es la condición? Y por eso es que se ha tardado, porque uno pregunta, mire, ¿por qué no han accesado? Claro. Porque el BNDES planteó que para poder accesar a ese préstamo deberían de estar organizados y tener un fideicomiso donde todas las tarifas del día lleguen en una sola bolsa y eso sea como el respaldo del financiamiento que el BNDES otorgaría. Entonces, ¿qué ocurre? Que la implementación de la tarjeta prepago en el área metropolitana de San Salvador es un proyecto que va avanzando, ya se definió el primer sector donde se implementaría, se empezaría a colocar a partir del mes de noviembre las máquinas y empezarían a funcionar a partir del mes de enero o febrero del próximo año, y esto le va a dar vida al fideicomiso, que es el requisito para que el BNDES de Brasil pueda desembolsar el crédito para el transporte. Más o menos, ¿cuánto está costando cada unidad, la articulada y la otra? Realmente son variados los precios. La articulada anda ahí alrededor de los $300,000. Las unidades padrón, que son unidades de 105 pasajeros, anda alrededor de los $200,000, que es lo que, dijéramos, ellos podrían estar adquiriendo. O sea, no estamos hablando de unidades como las que estamos viendo en este momento, son totalmente distintas. Son totalmente distintas porque son para el nuevo sistema de transporte, son unidades articuladas, que son las que van a operar en el Citran, y unidades padrón, que son pretroncales, como les llaman, que también van a incorporarse a la troncal, pero que vienen desde San Martín o Soyapango mismo. Por ejemplo, ya hablando del Citran, el trayecto de, ¿qué sería? Soyapango, o sea, Soyapango, la 33 Avenida Norte, que es costado sur de Metrocentro, ahí llegarían las articuladas, pero los buses padrones estarían llegando también ahí mismo y se ampliarían hacia retornar al Salvador del Mundo, sin que existan estaciones o, como se ha dicho, o paradas de buses en la área, sino que llegarían hasta ahí y retornarían siempre por la troncal. Ahora, pero estas unidades padrón no correrían sobre donde estarían las articuladas. ¿Ese sería para alimentar norte-sur? No, las padrón son pretroncales también, van a correr donde van a correr las articuladas, son parte del sistema, ¿verdad? Estaríamos sacando todas las unidades que hoy circulan ahí y estarían entrando estas nuevas unidades que son articuladas y los buses padrón. ¿Qué va a pasar con todas las unidades pequeñas? O sea, la cantidad, ¿cuántas son las rutas que tendrían que salir o unidades que tendrían que dejar de circular? Bueno, realmente lo que vamos a hacer es una reorganización del transporte en toda el área oriente del área metropolitana de San Salvador,
Recordémonos que siempre es necesario sacar a las personas de sus colonias, de sus barrios, claro. y entonces se vuelven siempre rutas remanentes o auxiliares, como se les llama, van a seguir operando. Lo único que vamos a hacer es sectorizar, darles áreas de trabajo para que todas tengan, dijéramos, siempre un espacio para poder seguir laborando. En ese sentido, lo que buscaríamos es de redistribuirlas, de organizarlas, de tal manera que no todas vengan al centro, sino que lleguen a un punto donde llegan las unidades troncales. Bien, hacemos otra pausa y seguimos con ese tema. Volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Viceministro, siempre un poco tiene la curiosidad uno de ver, por ejemplo, en las horas picos, cuando hay mucho más demanda, se ve que más o menos hay como que la oferta y la demanda está más o menos compensada, las horas picos, pero hay momentos, le decía en el corte comercial, que uno observa la cantidad de unidades del transporte colectivo que prácticamente están solas, o sea, van solas, unos 4 pasajeros, pero uno dice, bueno, una unidad que tiene capacidad para 60 pasajeros con 4 o 5 personas, entonces es evidente que hay ciertos horarios específicos en los que hay, en donde la oferta del transporte supera la demanda. Entonces sí, hay ahí una especie de déficit que no se va a compensar sacando más gente a la calle, obviamente, sí, pero entonces tendrá que retirar algunas unidades. Bueno, realmente lo que ocurre, William, es que hay una sobreoferta de transporte en el área metropolitana de San Salvador. Siempre hemos dicho que el área metropolitana, que tiene 610 kilómetros cuadrados, perfectamente se puede servir con 3.400 unidades, pero en la realidad tenemos 3.400, pero tenemos 4.600 en este momento. O sea, podemos hablar de que hay alrededor de 1.200 unidades más, que son una sobreoferta. Este es producto de la irresponsabilidad del gobierno de Arena, de cómo, sin tener una visión estratégica del transporte, empezaron a otorgar permisos y concesiones a diferentes personas por diferentes motivos, cuando no había necesidad de hacerlo. O sea, la demanda que existe puede ser cubierta con las unidades que te decía, con 3.400 perfectamente, de una manera objetiva. Si esto se lograría en algún momento determinado, estaríamos hablando de reducir la contaminación, de reducir el congestionamiento, de reducir el gasto de la factura petrolera. Sin embargo, es un esfuerzo que como gobierno hacemos para ordenar el desorden que los gobiernos anteriores de Arena dejaron. Ahora es difícil porque tomar la decisión de reducir de tajo 1.200 unidades es casi imposible, o sea, sí, pero entonces ¿qué opciones se pueden presentar? Bueno, nosotros dentro de las opciones, una es, estamos tratando a través del FONAT impulsar un proyecto de chatarrización que busque darle una alternativa también a aquel que ya no quiera seguir operando, o sacar aquella unidad que ya cumplió los años, ¿verdad? Y a través del proceso darle una cantidad. Lo otro es reducir los días de trabajo de tal manera de no tener una cantidad de unidades que trabajan o salen a trabajar solo por cumplir un requisito de cobrar la compensación, pero que en las horas valle pues son unidades que llevan 1, 2, 3 pasajeros, y encontramos trenes de buses, digo trenes porque son como que son vagones cada uno,
y tal vez llevan 3, 4, 5 pasajeros cada uno. Entonces hay una subutilización del recurso de transporte, hay un gasto excesivo, tanto en operación como también en la contaminación, que es muy dañino para la salud. En ese sentido, creo que las medidas que hay que tomar pues deben de ser medidas orientadas a resolver de una vez. Y el nuevo sistema tiene ese objetivo de enfrentar estructuralmente el problema de transporte. Obviamente aquí la comprensión de los empresarios es importante, por eso hemos estado trabajando de la mano con ellos, para que ellos vayan comprendiendo de que esas medidas al final a quienes favorece, además de los usuarios, que es el deber ser nuestro, también a ellos. Viceministro, en lo inmediato, en los primeros pasos concretos que hay ya para echar a andar el CITRAM en San Salvador, ¿cuáles son las medidas concretas que ya se están dando? Bueno, ahorita estamos en el proceso de licitación de la construcción de la obra, terminal de Soyapango, la supervisión, la empresa gerenciadora. Esperamos a final de este mes sacar la licitación de los carriles segregados y la construcción de las estaciones. Esperamos iniciar la construcción a finales de noviembre y dijéramos los pasos concretos es esa. Hemos llegado también a entendimientos con los empresarios del área metropolitana de San Salvador a través de CIPAGO para que sean la contraparte del gobierno y que conjuntamente podamos administrar este proyecto. En esto hemos coincidido ambos que ni ellos ni nosotros tenemos la experiencia para poder operarlo, por lo que vamos a requerir la contratación de una empresa operadora internacional para que, aun cuando los propietarios sean el Estado y los actuales propietarios, pues le paguemos a un operador internacional para que opere el nuevo sistema. ¿Qué es eso de operar nuevos sistemas? Por ejemplo, ¿qué tipo de bueno, ¿qué es lo que el sistema, qué es lo que incluye? Dijéramos, es un carril segregado, hay un centro de control donde se opera toda la operación de la flota y gestión de flota, hay un área que se llama patios y talleres donde van a estar todas las unidades, donde se les va a dar mantenimiento, van a echar gasolina, es todo un plantel donde van a estar el número de unidades que sean. Además de eso, recordémonos que cada estación lleva su propia seguridad, boletería electrónica, existe una terminal que hay que administrar, etcétera. Entonces el operador tiene que operar todo el sistema, darle, dijéramos, vida operativa al sistema, de tal manera de que no es como manejar un bus ahora, sino que es un sistema que está controlado por un centro de control, donde ahí se controla velocidades, frecuencias, flota, seguridad, etcétera. Y eso es imposible, no hay ninguna empresa local que lo pueda hacer. Realmente no existe ninguna experiencia en el país de eso, no tenemos ningún sistema de esos. El más cercano es el de Guatemala, ¿verdad? Y de ahí en Sudamérica que se ha dado frecuentemente. Claro. Ahora, todo esto requerirá de una inversión fuerte. ¿Cuántos millones estamos hablando? Bueno, realmente nosotros como gobierno estamos invirtiendo alrededor de 45 millones y solo en la compra de las unidades se van a invertir más de 35 millones de dólares, que son el aporte que los empresarios darían para poder ser partícipes de este proyecto. ¿Todo esto implicará hacer ajuste en la tarifa después? Bueno, realmente lo que estamos buscando es la integración tarifaria. Recordémonos de que una persona que sale de San Martín y va al Salvador del Mundo paga 2 pasajes. Lo que nosotros buscamos es integrar esas tarifas de tal manera que el usuario no le salga más caro de lo que ahora paga en pasaje y sea mucho más rápido, más eficiente, más ordenado, más seguro y más cómodo. Perfecto, hacemos otra pequeña pausa comercial, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Viceministro, bueno, en el corte comercial decíamos hasta no ver, no creer, es decir, y en términos de qué es el CITRAN, porque hasta hoy es un poco de teoría, de medidas que digo no son muy perceptibles para el usuario, es decir, para la persona que utiliza un bus diariamente todavía no logra entender un poco, bueno, se está hablando mucho de este nuevo sistema de transporte, pero no lo percibe en términos de calidad, de la eficiencia del servicio y de otras cosas más, incluso obviamente de lo que paga pues por ese servicio. Entonces, ¿cuándo comenzará el ciudadano en la capital a experimentar esos cambios? Bueno, realmente los cambios se han estado ejecutando precisamente el 2009 que llegamos, obviamente son imperceptibles y creo que el ciudadano los va a percibir hasta el momento en que se suba a un bus articulado o a un bus padrón, y eso va a ser el segundo semestre del 2013, ¿verdad? Que estaríamos ya iniciando con la operación del nuevo sistema de transporte. ¿De qué mes estamos hablando entonces? Estamos hablando, nosotros esperamos en el mes de noviembre del próximo año estar ya operando, iniciar las pruebas en noviembre y en diciembre que quede ya funcionando el nuevo sistema de transporte. Ya, ¿qué pasa como ya está trazada toda la línea que se va a seguir, ¿no? Desde Soyapango? ¿Estamos hablando de San Martín? No, estamos hablando de Soyapango, ¿no? Soyapango hacia la 33 Avenida Norte. Y por eso Obras Públicas va a intervenir ya también el paseo, ¿no? El Boulevard del Ejército. Sí, ahí hay una intervención, dijéramos, coordinada. En esa área vamos a construir dos pasos a desnivel. Uno es mejorar el paso a desnivel del Boulevard Venezuela, que va a ser ampliado, y se está proyectado hacer un paso a desnivel sobre la 50 por Molsa, de tal manera de garantizar la mayor circulación de unidades del transporte privado en esa área. Explíquenos, y en la parte que ya tiene que ver donde aborda estrictamente y que son competencias de la Alcaldía de San Salvador, ¿cómo se está coordinando? Bueno, realmente el transporte es una competencia de el Ejecutivo, ¿verdad? La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial le da la única competencia al gobierno central, de tal manera que buscamos coordinar en aquellos aspectos que tienen que ver con la parte municipal. Desgraciadamente con Soyapango el alcalde Quijano se ha opuesto a contribuir, incluso se ha negado a que se utilice parte del Parque Centenario, que estaba abandonado, y cuando se habló del proyecto fueron a sembrar unos arbolitos, pero que al final no es otra cosa más que una expresión del desacuerdo con que nosotros desarrollemos el proyecto. Recordémonos que él le mintió a la ciudadanía, le dijo que él iba a hacer el Metrobús, no lo hizo, y hoy que nosotros lo hacemos, la actitud es tratar de boicotearlo. Creemos de que no es correcto, pero al final pues una decisión que él está tomando. Con respecto a Soyapango, Soyapango en el gobierno anterior nos hizo la donación donde está donde va a estar la terminal de integración, por lo tanto no tenemos ninguna dificultad. Sin embargo, nosotros hemos ido al COANS y esperamos estar reuniéndonos con los alcaldes en el momento que lo consideren conveniente para poder expresar cómo avanza el proyecto y que nos puedan sugerir qué modificaciones hacer. ¿El viceministerio no percibe entonces una actitud propositiva o de contribución de parte del alcalde Quijano? No, realmente es una actitud de bloqueo, ¿verdad?, al proyecto, y como digo, creo que en el fondo es el hecho mismo de que estamos desarrollando una obra que él prometió y incumplió y le mintió a la gente. Creo que eso le molesta, pero al final nosotros hemos hecho llamados a través de escritos diciéndole la necesidad que existe de cara no a la alcaldía o no de cara a él, sino de cara a todos los ciudadanos que al final son los beneficiados en este proyecto. ¿En qué puntos específicos es donde hay algún reparo? Bueno, realmente en el caso él se opone en el tema de la estación que está, la estación que estaría allí en el Parque Centenario. Habló también que se oponía al parque infantil, aun cuando él no tiene ninguna facultad, ¿verdad? Y decía que nos daba la terminal de Oriente, pero
Si ahí llegara el Citran, no habría ningún problema, pero el Citran llega hasta la 33 y lo que nosotros estamos tratando de construir son 8 estaciones donde son las paradas de buses donde la gente va a llegar. En ese sentido, él se opone, claro, el oponerse al parque, dar esa parte del Parque Centenario, significa que nosotros tenemos que buscar otra área y ahí, como no es público, tendríamos que comprar derechos de la gente. Eso es mucho más caro, más tardado y no posiblemente eso nos atrase en el proyecto. Pero en esa parte sí tiene competencia la alcaldía, es decir, bueno, no es una forma antojadiza del alcalde. O sea, él tiene competencias para autorizarnos a intervenir el Parque Centenario. Lo que ocurre es que no quiere, o sea, se opone. Esa es la actitud de bloqueo que nosotros vemos, porque en cierta medida es bloquear todo el proyecto. Y nos ha reiterado de que él no está de acuerdo aún cuando ha sido un parque que ha estado abandonado. Ahora, nosotros no vamos a utilizar todo el parque. Estamos hablando de utilizar más o menos el 10%, 12% del parque, pero dijéramos para compensar íbamos a mejorar el parque mismo, igual como vamos a hacer con el parque jardín infantil, que cambiaríamos toda la fachada, construiríamos servicios, una entrada principal que hoy nadie se da cuenta que ahí está el parque infantil, un mini museo de la ciudad que nos ha pedido la secretaria de la Cultura de la Presidencia. O sea, sí, con ellos entramos en una coordinación que vamos a invertir para compensar, en el caso del parque infantil, el 5% que tendríamos del parque. O sea, solo 5% los que ustedes estarían afectando del parque. Del parque infantil sí, y más o menos... ¿Por qué no la alcaldía tiene que ver en ese caso? Porque el parque infantil lo administra la Secretaría de la Cultura. Entonces ustedes han hecho la conversación, la plática directamente con la Secretaría. Y sí, ya tenemos los permisos. El Parque Centenario es con la alcaldía y es donde ha habido oposición. De acuerdo. Vamos a la última pausa comercial y volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Viceministro, como anunciamos el tema en Facebook, hay una consulta con un punto que no tiene nada que ver de los temas que hemos conversado, pero que desde luego compete al Viceministerio de Transporte, y es sobre los problemas que están enfrentando en la unidad de salud del Seguro Social en Santa Ana. Ahí hay inconvenientes en términos de las rutas que pasan por la zona, que generan no solo contaminación, sino, bueno, si es contaminación por ruido y también por aire, obviamente. Entonces, debo entender que hubo alguna gestión de habitantes de ese sector pidiendo de que si era posible modificar la ruta en esa zona que está por la unidad de salud del Seguro Social en Santa Ana. Explícanos qué ha pasado con esa gestión. Bueno, realmente lo que ha ocurrido, o sea, no son ciudadanos, sino que han sido algunos médicos que se han expresado con mucha razón el hecho de que ahí pasan las unidades, históricamente ahí han pasado todas las unidades de transporte colectivo, hemos estado buscando alternativas para desviarlas, no es muy fácil, ya por la nomenclatura que tiene esa área en Santa Ana, es bastante difícil, hemos estado buscando otras alternativas conjuntamente con los empresarios,
dijéramos, responsable regional del área ha estado en ese esfuerzo. Sin embargo, no es un tema de mala voluntad, sino es un tema que tiene que ver con el interés público, no solo de la salud, sino de todos los ciudadanos que están por ahí también transitan, que son varios miles. En ese sentido, lo que les hemos planteado a estos médicos, que son los que han expresado, no ha sido la ciudadanía, pues la ciudadanía ahí tiene de pasar los buses siempre y nunca ha habido ese problema. Han sido ellos porque hay una unidad que se inauguró, creo que este año, a principios de este año en esa área, y ellos sienten de que el ruido y la contaminación afecta a ellos y posiblemente a los pacientes, y digo, tienen razón. Sin embargo, estamos buscando aquellas alternativas. Mientras no encontremos, va a continuar la misma situación hasta ver qué alternativa podemos encontrar. O sea que el punto de origen ahí es que históricamente han pasado las unidades, o sea, pero ahí se fue a construir la unidad. No, ahí se fue a ubicar, o sea, porque no, ahí estaba construido un edificio, claro. Y fueron no sé si han comprado o alquilado. Sí, porque era el colegio salesiano que estaba exactamente, ahí, ¿no? San José. Entonces ahí se han ido a ubicar, antes estaba el colegio, pero nunca hubo ningún problema. Hoy están ellos ahí y creen que eso afecta el ruido a sus labores. Y no es tan fácil como hacer una reorientación de... Realmente no es fácil, sentidos. Por la nomenclatura que tiene esa área, se nos ha vuelto un poco complicado, se les ha explicado a ellos, sin embargo, algunos lo pueden entender, otros posiblemente no. Sí, nosotros seguimos buscando aquellas alternativas que busquen resolver esta situación. Ya, para ir cerrando y volver sobre el tema entonces con el que iniciábamos la entrevista, viceministro, de parte del Ejecutivo entonces el tema de reducción parcial del subsidio es una decisión tomada, pero no depende exclusivamente entonces de ustedes. Claro, no, nosotros como gobierno hemos tomado esa decisión de solicitar a la Asamblea, al final será la Asamblea Legislativa la que tomará la decisión, y lo que nosotros esperamos es que la decisión que tomen sea una decisión de cara a los intereses del país. O sea, al final tendrían que entonces someterse a lo que establezca la Asamblea. Es correcto, nos sometemos a lo que la Asamblea establezca. Recordémonos que el primer órgano del Estado es el que formula las leyes, nosotros cumplimos esas leyes, y en este caso este subsidio está por ley. En ese sentido estaríamos esperando cuál es la resolución de la Asamblea. Pero bueno, eso pasará por el convencimiento del FMLN de Arena. Es correcto, no solo por ellos, sino por las fracciones o aquellas que tengan los votos suficientes, y esperamos de que puedan comprender la situación financiera que nos encontramos. Esa es una reforma al decreto. Es una reforma al decreto 487 que establece los montos. Lo que hay que hacer es modificar ese artículo en donde los montos sean los que estamos proponiendo. Ya, mientras tanto, ¿qué tendrá que hacer el ministro de Hacienda? ¿Será el que tendrá que hacer un poco ahorita estamos tratando de resolver los problemas. Obviamente es un problema fiscal de que estamos tratando de salir adelante. Ya, paro entonces, hoy por hoy usted no visualiza de que estén con esa actitud de... Realmente no, creemos de que hay una actitud positiva de los empresarios de la mesa de transporte, no hay paro, no hay aumento de tarifa, y continuamos negociando en la mesa. Entonces esta semana hay reunión. Esta semana hay reunión, posiblemente el día miércoles tendremos reunión ahí en Casa Presidencial con la Mesa Nacional de Transporte. Genaro Ramírez nos decía la semana pasada, obviamente él no está con AEA dentro de la mesa, pero él decía de que si había una decisión de eliminación del subsidio parcial de esa manera como se está proponiendo, él decía que lo recomendable entonces es que se les permitiera aumentar la tarifa por lo menos a 40 centavos. El problema es que el señor Ramírez tiene una posición, lo he dicho yo, no gremial, sino más bien política, y esto afecta al mismo sector, y no es un tema de que se les permita, sino que quien autoriza el incremento de tarifa es el Ejecutivo, es el gobierno. Así está establecido, ni la Asamblea tiene esa facultad para incrementar tarifa. En ese sentido, pues los ciudadanos deben de estar tranquilos que no va a haber incremento de tarifa. Decía él que por qué no se les permite la liberalización de las tarifas como se hace con la telefónica, como se hace con la energía eléctrica, de que en función de cómo están los costos de operación y todo eso, pues se va subiendo la tarifa, se mantiene esa tarifa. Y está el caso del precio del diésel. ¿Es imposible hacer eso con el transporte público? Realmente hay que entender de que la tarifa del transporte público está establecido desde la Constitución, que va a ser regulada por el Estado. No es un tema de que digamos, mire, hay que liberarla, habría que reformar la Constitución, porque la Constitución establece de que debe ser regulada, y en este caso en la ley secundaria se estableció que era
una facultad del Ministerio de Obras Públicas a través de una propuesta del Viceministerio de Transporte. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, siempre es un agrado que nos acompañe. Gracias, Emilio, muy amable. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.